Estamos con la heurística y nos habíamos quedado a punto de entrar en el tema de aversión a la pérdida. Aclaro, estamos entrando en economía conductual. Esto es una cuestión que surge un poco al hilo de la teoría de las prospectivas de Tversky y Kahneman, que no es la teoría de los heurísticos, aunque se apoya en ella, que es posterior, de los años ya 80 del siglo pasado, y que incluye muchísimas más cosas que lo que vamos a poder comentar aquí. Necesitaríamos unas cuantas horas para hacerle mínimamente justicia a la teoría si quisiéramos exponerla completamente. No se trata de eso. Vale. Primero, una noción que ya adelantamos el otro día y que supongo que está clara para todo el mundo. Utilidad es una especie de, como si dijéramos, una generalización del valor, el valor económico. Es la satisfacción subjetiva de la gente al obtener un bien o un resultado. ¿De acuerdo? Tú te compras algo y ese algo te produce una satisfacción determinada, pues eso es tu utilidad. ¿Cómo se cuantifica? Un follón. Pero se cuantifica, veremos algún atisbo. Hola. ¿De acuerdo? Pero hay que diferenciarlo de lo que es el valor objetivo monetario, por ejemplo, porque incluye más factores. La utilidad, por ejemplo, puede incluir el bienestar moral. Creo que el otro día os ponía el ejemplo de que aquí hay estudiantes que han pagado más por un café porque es un café en el que se garantiza comercio justo. Claro, es el mismo café probablemente o muy parecido. ¿Y por qué comprar el más? Pues porque le proporciona una utilidad adicional el hecho de que eso tenga implicaciones éticas. ¿De acuerdo? La sensación de logro. Hay veces que sencillamente por conseguir algo eso tiene una utilidad para ti, aunque ese algo objetivamente no te reporte nada. Hay algunas redes sociales tipo foro, tipo Reddit, en las cuales hay sistemas jerárquicos en los usuarios y el ascenso de jerarquía, aun cuando no reporte absolutamente ningún beneficio objetivo, simplemente pasas de ser usuario a usuario pro, o a usuario cool, o a como quiera que el administrador lo haya estructurado, y es meramente nominal. Bueno, pues eso, por sí solo, se ha comprobado en investigación que puede actuar como un reforzador positivo. Con lo cual, efectivamente, tiene una utilidad para el individuo, aunque no le dé nada objetivo ni material. Los deseos hacia otros. Hay veces que una decisión, un resultado, una acción, cuando estás decidiendo si la haces o no, estás tomando en cuenta pues que eso va a poner muy contenta a tu madre, típico chavalito. O al revés, Schadenfreude, que eso le va a joder a alguien, y eso para mí es utilidad también. Ya sabéis, estas palabras, siempre hay, en todos los idiomas hay una palabra que no se traduce, sino que se toma directamente. En alemán se me ocurre Schadenfreude, se me ocurre Kitsch y alguna más. Nosotros tenemos guerrilla, por ejemplo, que se dice igual en todos los idiomas, pero es una palabra de origen español, no es la única. Bueno, se refiere al placer por el dolor ajeno. Eso de meterle el dedo en el ojo a quien odias. ¿De acuerdo? Ahora que estamos hablando de moral, y más que vamos a hablar de moral, es un buen momento para tocarlo. En fin, también puede formar parte de la evaluación de la utilidad que un suceso, un resultado, un bien procura a un sujeto. Me he comprado esta camisa, no me refiero ni yo ni a esta camisa, es un ejemplo. Me he comprado esta camisa porque era la última para que se joda el Manolo que yo sé que la quería. Por ejemplo, eso no tiene valor económico, eso tiene utilidad. Es valor económico, por supuesto, la utilidad es valor económico, no tiene valor monetario. Vale. La relación entre ganancia objetiva y utilidad no es lineal. Tú ganas una determinada cantidad, luego ganas otra vez la misma cantidad, luego ganas otra vez la misma cantidad y las 3 veces no te da la misma utilidad. Las primeras ganancias en líneas generales, cuando controlamos todo y mantenemos recepción sistemática del mismo bien de manera monótona, es decir, una y otra vez estás recibiendo la misma cosa, lo característico es las primeras ganancias, las primeras veces, la primera vez, la segunda, reporten más utilidad que las subsiguientes. Por ejemplo,
Tienes mucha sed y te encanta la cerveza. No, no tengo sed y me gusta la Coca-Cola. Bueno, pues cuando tengas sed y en lugar de eso pon Coca-Cola, ¿vale? Eso te proporciona una determinada utilidad. Vamos a dejar el aspecto de la medida aparte. Simplemente vamos a comparar unas con otras. Una segunda cerveza te proporciona, fijaos, el rectángulo verde. La utilidad total vendrá dada por la suma, pero lo que llaman la utilidad marginal es el diferencial. El diferencial es mucho más pequeño. Es decir, lo que te añade de utilidad a la segunda cerveza es menos de lo que te había dado la primera. Si tienes sed, esto es muy evidente. ¿Vale? Y todavía, si aguantas una tercera cerveza, te proporciona un extra de utilidad bastante pequeño. ¿Se entiende? Y podría alguien estar pensando, bueno, claro, es que aquí te sacias. O te tambaleas ya tanto que no puedes ni agarrar la cerveza. Bueno, de acuerdo. Eso interviene en este ejemplo. Pero fijaos simplemente en que, sea por lo que sea, la primera cerveza proporciona más utilidad de la que añade la segunda y esta que la que añade la tercera. Esto se ha encontrado en infinidad de contextos. Y vamos a controlar lo de la saciación. De esto no se sacia nadie. Bueno, pues se cumple, de nuevo, con diferencias paramétricas, ciertamente. O sea, las diferencias de utilidad no son iguales que en el caso anterior, porque en el caso anterior efectivamente opera la saciación. A ti a lo mejor no te gusta mucho la cerveza, la toleras, pero tienes muchísima sed y entonces la primera te da mucha utilidad, pero la segunda ya muy poca. Todo esto son elementos que queremos controlar. No, vamos, en contextos muy especializados no se indagan. La ley general es esta forma de crecimiento no lineal de la utilidad. Solamente estamos dando contexto. Esto de momento no es aversión a la pérdida. Estamos mencionando algunos conceptos que son esenciales en esta teoría, también en la clásica, por cierto, para entender lo que vamos a ver enseguida, que tampoco es que... ¿Hasta aquí está todo claro? Bien, hola. Vamos a comparar ganancias objetivas con su valor psicológico, es decir, con su utilidad. A nadie se le escapa. Satisfacción, pues es la valoración psicológica que hacemos de algo. Es la misma idea. Esta es la curva típica, que es conocida antes de Tversky-Kahneman. Los economistas neoclásicos ya manejan esta relación. Imaginad que el segmento azul es un valor de ganancia determinado, de ganancia objetiva. Por ejemplo, 500 euros. Esa es la barra azul. ¿Cuánta satisfacción te proporcionan 500 euros? Alguien diría infinita. Bueno, pues vamos a suponer que es finita. Pues esa, la que queda arriba, la que queda encima. ¿De acuerdo? Coordenadas cartesianas, normal. Pero ahora vamos a añadir otra ganancia objetiva de igual magnitud. ¿Vale? Otros 500 euros, por ejemplo. Otras 4 cervezas, o lo que sea. Te proporciona más utilidad total, pero la marginal es mucho más pequeña. ¿Se ve? Y esto es real. Es decir, no es que los 500 euros te importen tampoco los segundos, como está reflejado ahí, que es una gráfica cualquiera, y que, insisto, paramétricamente puede variar bastante. Pero si tú de repente te encuentras por la calle 500 euros y al cabo de un rato te vuelves a encontrar otros 500, los segundos te proporcionan menos satisfacción que los primeros. También es verdad que te surgirán hipótesis de quién diablos está por aquí tirando billetes. Serán falsos. Esto en realidad es un flyer de una discoteca. Yo qué sé, se te ocurrirán cosas de este estilo. Pero ciertamente, una vez comprobado que esos son billetes auténticos y tal, te va a proporcionar menos utilidad el segundo que el primero. La utilidad marginal va decreciendo. ¿Vale? Llamamos pérdida a un suceso con utilidad negativa para el agente. Hasta ahora solo hemos mencionado utilidades positivas, pero también hay utilidades negativas. Pierdes 500 euros, por ejemplo. ¿Vale? Los tenía aquí, estaba seguro, no sé qué, tal. Es un suceso de utilidad negativa, a menos que seas Bill Gates y te da igual. Tversky y Kahneman, en la teoría de la prospectiva, observan con respecto a las pérdidas varias cosas. Primero, una pérdida cuantifican.
tras probar muchos escenarios en los que cambian los parámetros, se valora entre 1,5 y 2,5 veces lo que una ganancia de igual valor absoluto. Es decir, una ganancia de valor absoluto 2 es perfectamente posible, que una pérdida de valor absoluto equivalente te dé lugar a 3 y pico de pérdida, de valor negativo de utilidad. ¿De acuerdo? Hay una horquilla porque, evidentemente, como antes decíamos, hay distintas situaciones que tienen distintos parámetros. En definitiva, en términos generales, lo perdido duele más de lo que complace lo ganado, por decirlo en términos informales. ¿De acuerdo? Cuando se incluyen las pérdidas, la curva que acabamos de ver, que solamente incluía ganancias, nos sale asimétrica. Y esto es lo que volvía locos a los economistas clásicos. Sale algo como esto. Y ahora fijaos, comparamos, como antes, una ganancia objetiva. Pero ahora la vamos a comparar con una pérdida objetiva de igual magnitud. Es decir, ganas 500, pierdes 500. ¿Vale? Y es evidente, sin necesidad de trazar nada, que la utilidad positiva que se obtiene con la ganancia objetiva es notablemente inferior que la magnitud total de la pérdida, es decir, de la utilidad negativa que se produce a raíz de la pérdida objetiva. ¿Está claro, no? Bien, pues esto es algo a explicar, desde luego. La teoría de perspectiva de Tversky-Kahneman se ajusta muchísimo mejor a los datos que la teoría de la economía clásica, basada en la utilidad esperada y estos conceptos que son racionalistas de pura cepa, como ya mencionábamos el otro día. La teoría económica clásica, la ciencia económica clásica, es fuertemente racionalista. Hasta el punto de cosas que a nosotros los psicólogos nos parecen, pero ¿cómo se les puede ocurrir eso? Metodología. Elección de loterías o sorteos. Y se manipulan los parámetros de esas situaciones. Ejemplos. ¿Qué prefieres? ¿Ganar 50 euros seguros? ¿O una lotería en la cual tienes una probabilidad de 0,9 de ganar 80 euros y una probabilidad de 0,1 de no ganar nada? Solo estamos en ámbito de ganancias, si os fijáis. Hay ganancia, no hay ganancia, pero... Entonces, ¿qué elegiríais? ¿Cómo? Yo elegiría la primera. La primera, los 50 pavos seguros. ¿Alguien más? También. ¿También? No, la segunda. La segunda. Tú has hecho el cálculo. Y además eso, claro. ¿Lo veis, no? Ya tenemos rápidamente una pequeña mayoría de estar por casa de la gente que escoge lo primero. Y efectivamente tú tienes razón en el sentido de la teoría racional. Las esperanzas matemáticas respectivas de A y B son 50 y 72. La esperanza matemática ya sabéis que es el producto de la probabilidad por la magnitud del resultado. Como en este caso no tenemos que hablar de probabilidades del propio resultado, sino solamente del premio, pues es más sencillo. ¿De acuerdo? La mayoría de la gente elige los 50 euros seguros. La inmensa mayoría. Y racionalmente, racionalmente, pues tendríamos que elegir todos la B. ¿Os convence este racionamiento? Porque os aviso que a mí no del todo. Y el problema, como siempre, es la probabilidad. Porque yo también cogería los 50. Sobre todo si en lugar de 50 fueran 50.000. ¿Seguirías escogiendo la segunda? No, ¿verdad? Esto cambia mucho las cosas. Pues 50 pavos es algo que dices, bueno, más o menos podré vivir con la amargura de no haberlos conseguido, de no haber conseguido tal. Estamos en un nivel de orden de magnitud que no nos cambia la vida. Pero 50.000, 500.000 o 5 millones de euros te cambian la vida.
¿Se entiende? Hay una segunda cuestión aquí, que es que la esperanza matemática está basada en la probabilidad frecuencial. Y la probabilidad frecuencial ya hemos visto los problemas que tiene cuando intentamos aplicarla al funcionamiento psicológico de los individuos. Ya hemos visto algunos, pero os voy a poner otro ejemplo. Vamos a la cafetería y enganchamos así por el pescuezo a uno de los pequeñuelos que están en primero ahora mismo. Vamos a escoger, no al azar, vamos a escoger a un chico o una chica que esté particularmente angustiado con la asignatura de datos. Quizá cuando estabais en primero hayáis conocido a alguien con este perfil. Sufren mucho con datos, están muy preocupados. Bueno, pues uno de esos. ¿Vale? Y entonces le vamos a decir yo, que soy profesor, soy psicólogo ya del todo, soy doctor en psicología, tiro de autoridad a saco. Te pronostico que vas a sacar sobresaliente en datos con una probabilidad de 0.8. Le he arreglado el día. Tú pensabas, tendrá razón este tío, estará loco. Y esos estudiantes que miraban y se reían, por vosotros, claro. Y luego resulta que ese estudiante suspende datos, pero suspende, o sea, con un suspenso profundo, un suspenso deshonroso, un suspenso de los de no tengo derecho a seguir en el mundo. Y entonces me viene el estudiante y me dice, oye, tú me habías dicho que yo iba a tener un sobresaliente. Ah, no, pero es que yo también te he dicho que tenías un 0.2 de suspender, o de no sacar el sobresaliente, más exactamente. No ha sacado el sobresaliente, por tanto mi predicción se cumple. ¿Ves el problema? Siempre que hablo de una probabilidad que no sea 0 o 1, cualquier cosa que pase, puedo decir que tengo razón. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Entonces, ¿cuál es el problema con la probabilidad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque evidentemente, si yo le digo a ese estudiante, tienes un 0,8 de probabilidad de sacar sobresaliente, él va a interpretar que tiene muchas posibilidades de sacar sobresaliente. Pero claro, muchas posibilidades no son todas. Entonces la probabilidad es inútil, porque no dice nada. Es infalsable, además, para colmo. Es lo más feo que puede ser una afirmación científica. ¿Cómo se explica esto? Por otra parte, la probabilidad se sigue estudiando y sigue considerándose importante en ciencia de datos, en psicología, en economía y en física, en todo lo habido por haber. Forma parte de la subestructura más fundamental de la ciencia. Pues, ¿qué pasa con la probabilidad? ¿Sí? Ahí le has dado. ¿Lo veis? La probabilidad tendría algún sentido si ese estudiante al que hemos escogido para putearle un poco con el tema de datos, pudiéramos ejecutar su vida en bucle 1000 veces. Y entonces podríamos ver, o sea, entonces mi predicción es que aproximadamente 800 va a sacar sobresaliente y aproximadamente 200 no va a sacar sobresaliente. Entonces mi predicción sí tiene sentido y sí es falsable. Porque podemos ver si en los sucesivos ensayos, en los sucesivos sucesos, esa proporción se está cumpliendo o no. Si resulta que en 10 veces o 5 veces saca sobresaliente y las otras 95 no, mi predicción probabilística ha fallado. Por tanto, es falsable. Y por tanto, cuando yo estaba haciendo esa afirmación, estaba diciendo algo. Pero lo de ejecutar la vida en bucle varias veces, a menos que uno sea hindú o se tome a Nietzsche muy al pie de la letra, pues como que no parece que ocurra. En todo caso, incluso si fuera posible, como nos olvidamos de las vidas anteriores, a lo mejor esta es mi vida número 532 y la 7432 tuya, puede ser, pero no nos acordamos. Entonces no vale, no podemos hacer el cómputo. ¿Se ve? El problema de la probabilidad frecuencial se produce cuando intentamos aplicarla a situaciones concretas, puntuales e irrepetibles, que, y esta es la mala noticia, son las que de verdad nos importan. Porque ese estudiante
Los parámetros de aprobar datos le importa muy poco. Le importa su caso. Tienes un médico, imagínate, unos padres desolados, pero les acaba de dar un diagnóstico muy desfavorable para su hijo. No tiene cura y esto va a acabar mal pronto y tal. Y añade el médico, pero no se preocupe, esta es una enfermedad que se da en 1 de cada 700 millones de casos. A los padres les da igual. Les da exactamente igual si es una enfermedad frecuente, infrecuente, probable o improbable. Les importa un caso exactamente, que es el suyo, es su hijo. ¿Se entiende? Entonces, no es que la probabilidad sea inútil, es que la probabilidad frecuencial, ojo, no olvidemos el apellido, que es la probabilidad por antonomasia, pero hay más esquemas de la probabilidad y más teorías de la probabilidad, como por ejemplo la probabilidad subjetiva, la bayesiana, que en cierto modo está emparentada, pero ¿se entiende, no? Bueno, pues ahora volvamos aquí. ¿A mí qué me importa la esperanza matemática? Me da una pista, pero a mí lo que me preocupa es que en esa lotería puede salir con mucha probabilidad una cosa, con menos, pero si a mí me toca la que es improbable, soy como el estudiante que no ha sacado la nota adecuada en datos. Me da lo mismo todas las otras hipotéticas situaciones posibles contrafácticas, ¿no? Me dan igual. Subjetivamente a mí solamente me importa lo que pase de verdad en mi caso. Y aquí es donde el agente económico empieza a no actuar de acuerdo con la supuesta racionalidad de la teoría clásica. Porque para mí la duda es hasta qué punto eso es racional, como afirman. Hasta qué punto guiarse por la utilidad, por la esperanza matemática es verdaderamente racional cuando uno tiene una sola vida. Sí, vea. Esto me está recordando a un debate que tuvimos en Cognición Social en segundo sobre el tema de las probabilidades que tenías reales de que te pasara algo grave por la calle siendo mujer cuando te cruzabas con un hombre o lo que fuera. Y claro, había como un poco una división marcada por el género en realidad, en el que nos costó un poco convencer a la otra parte de ya, pero ¿y si me pasa? Si me ¿Quieres pasa decir la... entre chicos y chicas? Sí, si me Ya. pasa la magnitud de lo que me está pasando es, o sea, si me violan, si me agreden, si me matan, joder, pues prefiero fiarme en mi percepción y cruzar la calle, ¿no? Antes que cruzarme con un hombre y porque si solo me fijo en la probabilidad de que me pase, no cruzo la calle, pero ¿y si me pasa? Si estoy en ese grupo de que me pase, es mi vida la que está en juego, que ahí está el... Es análogo, efectivamente. En términos de probabilidad frecuencial, es mucho más probable, si tú viajas a una isla tropical, es mucho más probable que fallezcas porque te cae un coco en la cabeza que porque te ataque un tiburón. Y esto es verdad. O sea, quiero decir, la estadística dice eso. Los ataques de tiburón a humanos con resultado de muerte son poquísimos, pero poquísimos. ¿Qué pasa? Que la gente cuando va a un sitio en que hay tiburones se lleva repelente de tiburones y cosas así, pero a nadie se le ocurre llevarse un casco. Es un poco lo mismo. Es decir, hay algunas cosas que por su saliencia o por su importancia efectiva, en el caso del coco o del tiburón, pues probablemente, no sé, yo creo que preferiría morir con el coco porque será más rápido. Y el tiburón, como se ponga a masticar o a saborear, pues a lo mejor es más desagradable. Pero por lo demás me voy a morir. Lo mismo de lo uno que de lo otro. Claro, en el caso que tú mencionas, las típicas estadísticas de las que estamos... las estadísticas a estos efectos tienen otra utilidad. O sea, las estadísticas sobre criminalidad, sobre posibilidades de agresiones de los más diversos tipos, sirven para hacer leyes y sirven para modificar determinados protocolos policiales y cosas por el estilo. Y nos dan una idea, una imagen de cómo está el panorama pues, en un país, pero no sirven para el caso, por lo que tú decías precisamente. Que justo, o sea, Es la lo mismo que aquí. Sí. alternativa de, no, pero por las estadísticas, porque con cognición social pues te intentaban meter un poco en la cabeza que los estereotipos son horribles, que tu percepción, y bueno, yo creo que la percepción nos ha traído hasta aquí, pero bueno, la evolución y esas cosas, ¿no? Pero claro, te quedas un poco como, vale, sirve para eso, muy bien, pero
Para ti, para tu caso particular individual, que eres un agente que tiene que tomar una decisión en una situación real y concreta, no te aporta nada. No te aporta nada porque aunque las agresiones fueran de una entre 6.000 millones de trillones, a ti lo que te preocupa es si a ti te ha tocado esa. Y si te ha tocado esa, pues no es consuelo, que fuera muy improbable. En cognición social a veces se ponen un poco raros con el tema de los estereotipos. Los estereotipos son heurísticos y en muchos casos es la mejor información que tiene el individuo para tomar una decisión. Tú vas por la calle de noche, ¿vale? Suena un poquito dudosa y ves que viene de frente un individuo de 2 metros, vestido como de cuero negro, con un tatuaje que le recorre la cara hasta el cuello y con unas botas como con remaches metálicos. ¿Qué haces? Para empezar, te acojonas. Y no me digáis que no, pues no me creo que ninguna seáis tan valientes. Ninguna ni ninguno, ¿eh? O sea, ¿por qué? Ahora te voy a contar la verdad. Ese señor acaba de salir de las clases de inglés que da como voluntario a chicos de familias pobres que no pueden pagarse un profesor de inglés y que van mal en el cole. Y le encantan las películas románticas y escucha, sobre todo, lo que más le gusta de música son valses de Strauss. Fíjate, no es rap, ni rock duro. Pero si tú estás en la misma situación y lo que viene de frente es una señora, una viejecita que lleva como un carro de la compra y un bastón, sigues tan tranquila. ¿A que sí? Bueno, pues esa es la famosa anciana del estilete que saca una espada del bastón y se dedica a agujerear a la gente. Y la policía está negra porque no entiende a qué se debe toda esa gente que aparece muerta con agujeros. Parecen hechos por una arma blanca muy pequeñita. Bueno, pues es... Y tú tan tranquila, bueno, una vieja. ¿Se entiende? O sea, los estereotipos muchas veces son contra los ejemplos que acabo de poner, que no nos creemos, porque ni te crees lo de la vieja, ni te crees lo del otro señor. Muchas veces la mejor información que tienes es esa. Y no es buena, y todo el mundo está de acuerdo en que no es buena, pero es la mejor. Es que no hay otra. Sobre el caso puntual, insisto. Yo creo que una cuestión importante en estos ejemplos es el coste que tiene la acción que llevas a cabo. Cambiarte de acera, por ejemplo, es una acción que no conlleva prácticamente ningún coste, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es un ejemplo muy claro en el que sí. Podrías preferir hacerlo y hacerlo pues probablemente sea la mejor opción. Sí. En cambio, si estuvieras en público y quisieras gritar ¡ah, me va a hacer algo! Y solo por su aspecto. Hay cosas que tienen más coste que otras. Quizá no lo harías, aunque te podrías salvar en un momento dado. Por ejemplo, el ejemplo del público es muy bueno. Si tú quieres mantener una determinada imagen de ti misma y no parecer una estereotipada cobarde, pongamos por caso, es una cosa. Si estás acompañada o si hay más gente. Pero si estás sola y nadie se va a enterar, pues te abandonas a tus propios impulsos y corres como una cobarde. Y sin que te importe lo más mínimo y además haces muy bien. Porque probablemente lo que dice Alejandro es muy poco coste y oye, por si acaso. Los de social a veces se ponen muy estupendos con esto. Y los estereotipos son la típica información que es deficiente, pero insisto, a veces es la única que tienes y tienen todos una base real. Casi más o menos fuerte, pero algo hay. En casi todos los estereotipos, si lo pensáis, tienen un fundamento. Endeble, ¿de acuerdo? Todos los non sequitur que queráis con respecto a la, ¿de acuerdo? Pero cuando no tienes otra información, Tversky, Kahneman, Gigerenza y toda esta gente te está diciendo usa el heurístico por tu vida o por lo que sea. Vale, así que cuidado con esto de considerar, y no va contra la teoría prospectiva, va contra aquella contra la que va la teoría prospectiva, contra la clásica. No está nada claro que lo racional sea guiarse por la esperanza matemática, porque es un solo caso. Otra cosa sería, esto lo comentamos a propósito del dilema del prisionero, si esto fuera una situación recurrente.
Si tú vas a pasar por el mismo callejón todas las noches laborables a la misma hora porque sales de no sé qué y te vas a cruzar más o menos con la misma gente, pues rápidamente vas a descubrir que la vieja es una buena vieja y que el tipo que viene por ahí, pues un tío que viene por ahí se acabó. Y lo vas a acabar aprendiendo seguramente. No vas a estar cruzando la calle todos los días. ¿Se entiende? Entonces ya sí vas a tener la oportunidad de ajustar tus decisiones a una pauta de conducta que sea, en términos de utilidad, beneficiosa para ti. Pero en una sola vez es que te ha podido tocar la vieja chunga. ¿Visto? Solo como caución, ¿eh? Por lo demás. ¿Esto es aversión a la pérdida, esta asimetría, o es aversión al riesgo? Porque también tenemos a veces aversión al riesgo, ¿o no? Las situaciones de incertidumbre no nos gustan, salvo cuando nos gustan. Y nos volvemos gamblers. Y jugamos y apostamos. Un juego en el cual tú siempre ganas no es interesante. Si no existe la incertidumbre del resultado, eso es menos atractivo. Pero por otra parte, hacemos de todo por evitar la incertidumbre. Hasta inventarnos seres imaginarios que están en los bosques y que de ellos depende que nuestro hijo sobreviva o se muera de enfermedades. Bueno, pues es aversión a la pérdida, concretamente. También hay aversión al riesgo, implicada aquí, pero cuando cambiamos estas apuestas al ámbito de pérdidas, resulta que se invierte. Si yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Perder 50 euros fijo o la posibilidad de perder 100? Te arriesgas, te vas a la lotería. No tú en particular, necesariamente, pero el grueso de los participantes en los estudios de repente se vuelven arriesgados. Es decir, por ejemplo, te han pillado con exceso de velocidad o alguna cosa por el estilo, o haciendo el gamba donde no debías y tal, y te cae o bien una multa fija de 50 euros, o bien, si recurres, tienes la posibilidad de librarte de la multa con una probabilidad dada, o de que te caiga un palo mucho mayor porque encima te cobren los intereses de demora y todas estas cosas tan majas que hace la administración habitualmente. Bueno, pues aquí la gente se la juega. Aquí la gente invierte la elección y la pérdida le resulta aceptable. O sea, en el caso de la pérdida prefiere la... Ahora bien, cuando estamos en ámbito de ganancias es claramente aversión a la pérdida. Cuando estamos en ámbito de pérdidas es al revés. Es aversión a la pérdida fija. ¿De acuerdo? El riesgo es igual en ambos casos, por supuesto. ¿Vale? Entendiendo el riesgo de un resultado desfavorable en términos de utilidad. Kahneman, en ámbito de ganancias, formula la hipótesis del arrepentimiento. La hipótesis del arrepentimiento es muy graciosa, en mi opinión. Lo que viene a decir es que, fijaos en la primera situación, ganar 50 euros seguros o 80 euros con probabilidad 0.9 o 0 con probabilidad 0.1 en una lotería, en un sorteo. Kahneman dice, el sujeto se imagina a sí mismo, después de haber perdido y haberse quedado con 0 euros, dándose cabezazos contra la pared, diciendo, maldito, estúpido, ambicioso. ¿Se entiende? Y ese malestar, dice Kahneman, es el que nos produce tantísimo horror que hacemos cosas irracionales por eludirlo. Y tú, mira, los 50 pavos fijos. No tanto por ganar algo, cuanto por no verme en la situación de odiarme a mí mismo por haber sido tan imbécil de haberlo perdido todo por ambición. ¿Lo entendéis? Una hipótesis que intenta explicar este tipo de resultado. Pero es curiosa, tiene su... Claro, lógicamente son cosas que son muy difíciles de poner a prueba. Así que casi más que una hipótesis, quizá deberíamos decir conjetura. ¿Vale? Muy importante, el agente responde a los cambios, no a los valores absolutos. A cuánto ganas, cuánto pierdes, pero desde el punto de partida en el que estabas.
Y esto es muy evidente si comparáis esta apuesta hecha a Elon Musk o hecha a uno de nosotros. No digamos a uno de nuestros hermanos pequeños. Para un chico o una chica de 12 años, 50 euros es una fortuna. Está claro, ¿no? Para Elon Musk, 50 euros. ¿Os acordáis que no hace nada se compró Twitter? Para cambiarle el nombre y unas cuantas reglas de, pues no sé cuántos miles de millones de dólares. 50 euros, para él, no son cambios, no cambian nada. Pero si cambiamos esta apuesta, como decía antes, si la llevamos a un nivel que sea relevante para nosotros, cambia nuestra conducta. Si en lugar de 50 son 50.000, 500.000, etcétera, nuestra decisión se trastoca. Y nos volvemos mucho más conservadores, porque es que sencillamente, mira, 500.000 euros me arreglan la vida. Que podía ganar, bueno, pero es que entonces el arrepentimiento es nivel suicidio. Es decir, si me meto en la apuesta y resulta que no gano nada y he perdido los 500.000 y también los 800.000, lo único que me queda es tirarme por una ventana. ¿Se entiende? La desesperación es extrema, el arrepentimiento es demasiado brutal. Y ahí es donde nos volvemos más amarrateguis, más conservadores, más virgencita, virgencita, que me quede como estoy. ¿Se ve? Claro, todas estas cosas, estamos hablando del agente económico, esto ha revolucionado la economía, de verdad. Los economistas estaban a la luna de Valencia con cosas tipo esperanzas matemáticas, utilidades totales, etc. Y cuando viene Tversky y Kahneman con estas cosas, de repente empezamos a entender cómo funciona el agente económico. Por eso ahora mismo los economistas tienen siempre una antena puesta a lo que pasa en psicología. Es uno de los efectos que yo creo que podemos agradecer a Tversky y Kahneman y a los que han continuado con su trabajo, por supuesto. Hay una relación no lineal entre la conducta y la escala subjetiva, es un poco lo que decía antes. Escala, pues son 50 euros, son 500.000, son 5 millones. Para Elon Musk, para ti, para un chaval de 13 años. ¿Vale? Así que no podemos decir que haya una relación clara en el sentido de que a medida que modificas las probabilidades se modifica linealmente la conducta. Hay que tener en cuenta también la escala subjetiva. ¿Cuánto representa para mí 50 euros? ¿Cuánto representa para mí 50.000 euros? And so on. ¿Vale? Implicaciones prácticas todas las del mundo. Conducta de inversores. Se dice en España tradicionalmente que el dinero es un gran cobarde y que yo sepa, esta frase está presente en muchos otros idiomas del mundo occidental. Y que el dinero es un gran cobarde significa precisamente que tiene aversión a la pérdida. El dinero en este caso son los inversores, son los agentes económicos que están llevando su dinero para un sitio o para otro. ¿Qué es el gran cobarde? Pues eso significa que si tú ves que en un país los inversores se están retirando, puedes estar seguro de que está pasando algo chungo. ¿Se ve? Recuerdo un caso en particular que fue muy llamativo, en el cual había imaginaros, una empresa muy grande del ámbito financiero, pues un fondo o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente qué tipo de entidad mercantil era, que había adquirido unos valores, acciones, vamos a decir, no me acuerdo con exactitud, había adquirido unas acciones por una serie de operaciones dudosas. Es decir, había hecho ahí cosas feas, a resultas de las cuales había obtenido esas acciones. Entonces tomaron la decisión de empezar a vender esas acciones poquito a poco, para, digamos, desvincularse de esas operaciones. Las acciones no tenían ningún problema. El problema era cómo ellos las habían obtenido. ¿Se entiende? Es como un bocadillo no tiene ningún problema, pero tú lo has robado. Entonces, si te pillan con el bocadillo, tú has sido la ladrona. ¿Se entiende? Pues esto es lo mismo. Si te pillan con esas acciones, van a poder tirar del hilo y descubrir las cosas feas que has hecho para obtenerlas. Pero las acciones no tienen ningún problema. Esto era en Francia. Y en ese momento, un chico listo en Estados Unidos detectó que esa empresa estaba vendiendo esas acciones
de una manera que parecía claramente que no querían que se notara, que no querían llamar la atención sobre esa venta. La empresa de esas acciones se hundió. Total y absolutamente, porque a partir del momento en que este tío dio la voz de alarma y dijo, cuidado, la empresa tal de Francia, que todos nos fiamos mucho de ellos, están vendiendo esto. Se desplomó el precio, la gente empezó a vender antes de que se desplomara más, boom, 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 boom. Y esa empresa pasó de la noche a la mañana a no valer nada. ¿Se entiende? Entonces, claro, la conducta de los inversores está muy guiada por esto. Ahí está la aversión a la pérdida. De repente, el que tiene esas acciones y se entera de esto, dice, uy, va, me quiero quitar esto encima porque puedo perder. Terror a la pérdida, sería quizá más exacto, en este contexto de la inversión. ¿Se ve? Políticas públicas. Vamos a valorar menos que le quiten el peaje a una autopista que usamos con frecuencia, de lo que nos vamos a enfadar si le ponen peaje a una autopista que era gratuita y que usábamos con frecuencia. ¿Se entiende? En el primer caso estamos ganando, nos están quitando una pérdida. En el segundo caso nos están imponiendo una pérdida. Bueno, pues esta simetría se va a verificar ahí. Impuestos. La ciudadanía va a valorar más una reducción de impuestos de lo que se va a alegrar por una... va a enfadarse más por un aumento de impuestos de lo que se va a alegrar por una reducción. Ahora mismo nos quitan un porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo. Ah, pues mira, muy bien, es justo, es lo suyo, es que nos estaban saqueando. Pero si ahora nos incrementan el impuesto sobre la renta de las personas físicas en igual magnitud, nos ponemos como hienas. Y desde luego cambiamos votos. Y a estos hijos de puta no les vuelvo a votar, etc. Pero no pasas a votar al que ha reducido los impuestos. Hay asimetría una vez más. Sentimos más la pérdida que la ganancia. Y así indefinidamente. ¿Vale? Servicios públicos. Nos dedicamos a quitar ambulatorios, la gente se pone, construimos ambulatorios, bien. ¿Lo veis, no? Pues así vamos con todo. Fijaos si tiene implicaciones. Todavía más. Black Friday, el timo de la estampita, podríamos llamarlo también, por muchas otras razones. Pero fijaos lo que se juega con las oportunidades. ¿Habéis usado alguna vez la web esta de alquileres vacacionales, Booking? Booking lo usa muchísimo. Solo quedan 2 viviendas de las características que tú quieres, como diciéndote, no seas gilipollas, se alquila ya, porque te vas a quedar sin él, te están amenazando con la pérdida. Spoiler, es mentira casi siempre. Cuando es verdad también aprovechan y lo dicen, pero hay muchas otras veces que no es verdad, y me consta porque conozco a propietarios en algunas zonas y tal, y está el Booking diciendo que son las últimas viviendas que hay, y están los propietarios desesperados porque no la alquilan. Amazon igual, ¿eh? Mira que soy fan de Amazon. Pensando como diseñador web, soy súper fan de Amazon. Me parece que es una de las webs mejor conceptualizadas, diseñadas y desarrolladas de las que han existido jamás desde que existe la World Wide Web. Es una maravilla. Pero desde el punto de vista ético, esa pega sí se la quiero poner. Amazon muchas veces te dice, solo quedan 2 en stock. Y no te dice cuándo van a venir más. Y eso, claro, está apelando a tu miedo al arrepentimiento, en términos de Kahneman. Es decir, ay, joder, si lo hubiera comprado, tal. Las rebajas de artículos loquísimas. De repente, una cosa que estaba en 250 euros pasa a 105,99. Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con el empleo deliberado de la aversión a la pérdida. Deliberado, ¿eh? Y además, como pasa con el condicionamiento, hemos adiestrado animales mucho antes de entender los principios del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante, como los entendemos hoy en día. Ya adiestraban animales mucho antes. Bueno, pues esto ya se hacía
Ya lo hacían los comerciantes, esto de amenazarte con perder una oportunidad, ya lo hacían mucho antes de que se desarrollaran las teorías económicas de la decisión. Pero ahora ya sabemos un poquito más cómo está estructurado el invento y lo podemos reconocer con mucha facilidad. En general, todo este tipo de cosas son filfa. Es decir, no... Esta frase, ¿cuántas veces se habrá repetido? Lotería de Navidad. Si le toca a la empresa y yo no llevo, solo me queda el suicidio. Hasta el punto de que la propia Lotería Nacional lo ha empleado en anuncios, que es una auténtica canallada. Porque que lo haga una empresa está mal, pero que el Estado nos amenace usando nuestra versión a la pérdida es para coger a quien diseñó esa campaña, a todos sus jefes, y meterlos en la cárcel. Forever. ¿Se entiende? O sea, es hablar por hablar, pero vamos. Yo he caído en esto, lo reconozco. Hubo un tiempo en que la facultad compraba lotería y yo pensaba, joder, es que... Se dice que la lotería es el impuesto a los que no saben matemáticas. La Lotería Nacional. O sea, los que no saben matemáticas pagan. Y la gente que sabe un poquito... No es verdad. Tengo un amigo que es catedrático de matemática aplicada que dice, no, nosotros también jugamos. Lo que pasa es que sabemos que estamos haciendo un ritual, como ir a ver las luces. O sea, no tenemos la más mínima esperanza de ganar. Sí tenemos una cierta tranquilidad de no tener la posibilidad de perder tú, mientras tu peor enemigo del negociado del departamento está celebrándolo con cava. ¿Se entiende? Pero estamos de nuevo hablando de aversión a la pérdida. ¿Lo veis, no? ¿Alguna observación? ¿Todo claro? Sí, voy. Nosotros, en la adquisición del conocimiento, estamos dando el descuento por demora. Y en clase hicimos como un cuestionario, que no sé cómo se llama ahora, creo que era algo de Monetary Choice o algo así, que es como que había muchos ítems y te hacía preguntas, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿5 euros hoy o 10 euros mañana? 5 euros hoy o 100 euros en 2 meses. Ya como que se iba poniendo difícil. Al principio todo el mundo contestaba lo mismo, pero luego había bastantes diferencias. Claro. Y es lo que resulta habitualmente. Es como que al final te calcula un parámetro entre todo, bueno, a todo el mundo le sacaba un parámetro y el profe dijo que estaba muy relacionado con la impulsividad. O sea, que aquella persona que tiene como un mayor parámetro, que descuenta más, es más impulsivo. Aquí, por ejemplo, pasaría que aquella persona que tiene más miedo a perder es más impulsivo, o no sé. Más bien al revés. Ah, bueno, claro. La persona más impulsiva es más... A ver, es que estamos mezclando varias cosas. Impulsividad es rasgo de personalidad. Sí. Lo que tú describes, ese tipo de pruebas, más bien lo que evalúan, que está relacionado con la impulsividad, pero no es la impulsividad, es la dependencia del reforzamiento inmediato, de la recompensa inmediata. Está relacionado con la impulsividad. Hay estudios en psicología del desarrollo en los cuales al niño le ponen delante una cosa muy apetitosa, ya lo conocéis. Bueno, estamos en la misma órbita todo el rato. En general, la aversión a la pérdida da lugar a unas conductas menos impulsivas y menos dependientes del reforzamiento primario, o sea, inmediato, perdón. Piensa en el típico caso de delincuentes que saben que tienen muchas posibilidades de que les pillen, pero eso no va a pasar mañana. Es decir, son incapaces de funcionar desde el punto de vista de la perspectiva de que al cabo de unas semanas o unos meses van a recibir un castigo muy intenso. Lo saben, pero no son capaces de hacer que eso determine su conducta actual. Impulsividad llevada al extremo más total, pero es que es también incapacidad de demorar la recompensa, como se dice. En este caso, incapacidad de funcionar de acuerdo con un castigo relativamente remoto. Son varias cosas que están muy emparentadas, desde luego. ¿Algo más? Bueno, pues hay muchísimas más implicaciones, como os podéis imaginar. Veréis aversión a la pérdida por muchos sitios si os fijáis un poquito. Árboles de decisión rápidos y frugales. Fast and frugal decision trees.
Vamos a verlo sobre un problema concreto. Esto es un recurso teórico empleadísimo en muchos contextos, pero vamos a ver uno en particular. Problema: pacientes que ingresan con sospecha de accidente isquémico coronario, o sea, de infarto de miocardio. ¿Vale? Llegan al hospital y hay razones para sospechar que se trata de esto. Hay dos posibilidades. Hay que tomar la decisión al primer examen. Ingresarlos en planta, eso sí, con monitorización cardíaca y el control de enfermería pendiente, o en unidad coronaria especializada, que a veces es unidad coronaria per se y otra vez es simplemente una UCI. ¿Vale? Pero en todo caso, una unidad con cuidados mayores de los que hay en planta. Las dos opciones tienen pros y contras, porque podría alguien pensar, bueno, pues todo, por si acaso vamos a mandar todos a la unidad coronaria. No es buena idea, por muchas razones. Primera, las unidades coronarias se saturan fácilmente, las UCIs también. No está previsto normalmente que haya demasiada gente. Segundo, hace falta personal especializado, personal de enfermería que tenga la especialización correspondiente, porque ahí sin bromas. No es como si pones mal una vía o curas mal un arañazo. ¿De acuerdo? Pero tercero y sobre todo, tanto las UCIs como las unidades especializadas en atención cardiológica extrema son de los lugares de los hospitales donde con más facilidad se pillan virus oportunistas. Virus y bacterias, claro. Entonces, cuando llevamos a un paciente ahí, no solamente estamos incurriendo en un coste que es, digamos, económico, en términos generales, estamos ocupando camas, etcétera, sino que además y sobre todo estamos incurriendo en un coste de riesgo para su salud. Lo estamos metiendo en un sitio menos seguro. Más seguro para el corazón, pero menos seguro para todo lo demás. Entonces es conveniente que ahí vayan solo los que tienen que ir. ¿Veis el problema, no? Bueno, pues vamos a comparar tres estudios que se han hecho. Estudios en el sentido de que se ha hecho el diseño y la investigación. Primero, un estudio empírico sobre, vamos a ver cómo hacen los médicos, sin que nadie les diga nada, para tomar estas decisiones. ¿Vale? Lo que resulta muy fácil, lo basan en factores de riesgo. Si le viene un señor con sobrepeso, con más de 65 años, que le cuenta que es diabético y que tiene hipertensión, que eso ya lo compruebo yo in situ, lo mando de cabeza a la unidad coronaria. Si me viene una mujer joven, sin un sobrepeso significativo, que no tiene hipertensión, pues a estas no les dan infartos. ¿Se entiende? Lo hacen con ese tipo de criterio de factores de riesgo. Vale. Resultados, nivel de azar. Es decir, no sirve de nada. Si hubieran tirado una moneda, en lugar de fijarse en la edad, la hipertensión y demás, hubiera dado lo mismo. Curioso, ¿verdad? Es que lo de los factores de riesgo se entiende mal. La gente, incluidos los médicos muchas veces, tienden a pensar que un factor de riesgo es una sentencia. Es decir, eres obeso, tienes hipertensión y tienes más de 60 años, pues ya está tardando ese infarto. Y no es así, para nada. El tabaquismo, bueno, cáncer de pulmón en 3, 2, 1. La correlación entre tabaquismo y cáncer de pulmón no llega a 0.2. 0.2. No llega. En infinidad de estudios con los Ns más enormes que os queráis imaginar, que es por lo que esa correlación tan pequeña es significativa. Es significativa. Pero lo típico que dice el paciente cuando el médico le da la mala noticia del diagnóstico de cáncer de pulmón, pero si yo nunca he fumado. La gente tiene la idea de que eso es una relación muchísimo más fuerte de lo que realmente es. Entonces, a este nivel, con estos cantidades, esto es un hospital de Estados Unidos, de zona Michigan, si no recuerdo mal. Pues con la muestra que tienen ahí, pues no da para que los factores de riesgo den un efecto apreciable. Segundo, en otro hospital desarrollaron un instrumento específico, un instrumento que era, pues, imaginaos, como una hoja de cálculo con las variables que se consideraban relevantes, 50 variables, manejadas de acuerdo con la teoría de la utilidad esperada,
y una calculadora para que la llevaran por ahí cuando hacían los exámenes a los pacientes antes del ingreso. Resultado, mejora significativa de las decisiones. La teoría de la utilidad esperada funciona. Los médicos lo odian a muerte. O sea, los médicos se suelen andar por ahí con la calculadora y la tabla gigantesca. Es como que, fatal. Pero hay un resultado que es fantástico, curiosísimo. La mejora permanece cuando les quitas el instrumento. Los médicos se manifiestan en la puerta del hospital diciendo odiamos este cacharro, quitarlo, se lo quitan y la mejora que habían obtenido se mantiene. Es como que el instrumento les ha obligado a prestar más atención a otras cosas. Solo a base de leer las variables y de tal, como sea. El caso es que la mejora persiste, lo cual es buena noticia. Este segundo estudio, por tanto, da un resultado, digamos, más alentador. Pero vamos con el tercer estudio. Se aplica un árbol de decisión rápido y frugal. Año 97 en Chicago, si no me acuerdo mal. El árbol hace lo siguiente. Primero, pregunta que se hace el médico. Una vez que ha examinado al paciente, le ha tomado la tensión, la tasa cardíaca y le ha hecho un electrocardiograma. Ya sabéis que hoy se hacen 2 patadas. En el 97 se tardaba algo más en colocar los electrodos. Primera pregunta, ¿hay alteraciones en el segmento ST del electrocardiograma? El segmento ST es este. Después del complejo QRS, o sea, del picazo del latido cardíaco, hay una pequeña meseta, ese es el ST. Ahí tenéis uno normal y ahí tenéis uno alterado. El segmento ST está disparado y está cóncavo además. Esto es muy típico de un accidente isquémico coronario. Hay otras alteraciones del ST que te hablan de otros trastornos. O sea, esto no es tan sencillo como lo estamos contando aquí. O sea, no es que no vamos a salir de aquí cardiólogos, ¿vale? Pero por eso pongo 2 casos muy extremos. El normal normalísimo y el patológico patologiquísimo. ¿Vale? Tú ves eso y... Pues sí, hay una alteración del segmento ST y te vas a la unidad coronaria de cabeza. Señor mío. ¿Se entiende? Simplemente con ese criterio. Tienes el ST como un bebedero de patos, pues a la unidad coronaria. Con todos los riesgos de bichos que haya, porque tú estás en infarto o a punto de. Pero si no, siguiente pregunta. La queja principal, la demanda principal del paciente, ¿es dolor de pecho o no? Si no es dolor de pecho, va directo a planta. Es decir, su ST está normal y no se ha quejado principalmente de dolor de pecho, a planta. Porque esto puede ser cardíaco o no. Esto puede ser hasta apendicitis, por ejemplo. Pero si sí se queja de dolor de pecho, entonces, de los restantes factores, que esto ya incluye criterios muy variados. O sea, por ejemplo, el médico puede decir, oye, pues no tiene alteraciones del segmento tal, pero lo que ocurre es que este individuo tiene unos antecedentes familiares absolutamente terroríficos. Todos sus parientes de tal edad, todos han muerto de algo, por ejemplo. Pero solo en este punto se tira de ese tipo de factores o de los de riesgo. Individuo de 78 años con un sobrepeso que no cabe por la puerta, con una hipertensión que casi me revienta el aparato. Bueno, pues este ya sí, aunque no cumpla con los primeros criterios, por si acaso vamos a mandarlo a... Pero desde luego, si no hay más factores claros, a planta. ¿Se ve? Como veis, es sencillísimo, son 3 pasos. Resultado, supera en precisión a todos los anteriores, incluyendo al método estadístico que odiaban los médicos. Pero es que además a los médicos les gusta. Lo encuentran cómodo, intuitivo y razonable. Dicen, sí, esto sí, hombre. Aquella locura de... No son los mismos médicos, ¿vale? No son los que... Pero si fueran los mismos, habrían dicho, hombre, qué alivio, esto sí que lo hago. Y además esto es razonable. Nada de aquellos cálculos absurdos. ¿Se entiende?
Fijaos que todo esto es un proceso heurístico. Usar la teoría de la utilidad esperada con todas las variables relevantes es puro racionalismo. Y funciona. Funciona mejor que fiarte de los factores de riesgo. Pero esto es heurístico puro y duro. Los FFDTs son un heurístico de carácter general que son aplicables a muchos otros casos con ventaja. No a todos, naturalmente. Hay tomas de decisiones que se pueden hacer mejor con criterios más algorítmicos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí. Yo solo quería decir que hace una semana vimos un ejemplo de una psicóloga, un programa que actuaba de psicólogo, Sí. de inteligencia artificial. ¿Te refieres a Eliza? Sí. 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 El diálogo ese que veíamos. Sí, exactamente. ¿Es cierto también para terapia que se puedan aplicar árboles de decisión así con relativa utilidad, al menos para algún...? Yo no sé si esto se hace en psicología, no conozco ningún caso. Pero no hay ninguna razón por la cual no pueda ser así. Es decir, en realidad, informalmente, es muy probable que lo hagamos. Informalmente. Es decir, si tú tienes una sospecha, por ejemplo, de un determinado trastorno muy fastidiado y tal y cual, es muy posible que espontáneamente hagas algo parecido a esto. Incluso si tú te sabes muy bien el DSM-5 y tienes todos los criterios y solo a posteriori probablemente irás a verlo. Es decir, bueno, pues tantos síntomas de los siguientes, pues sí, he tomado la decisión correcta. Uy, cuidado, los heurísticos no son perfectos. La entrevista SHID. ¿La? La entrevista, ¿cómo se llama? SHID, no. Para el diagnóstico. ¿Cuál de ellas? SHID. No sé cómo se dice en español, pues debería ser en inglés, pero no me acuerdo ni la... ¿Te acuerdas cómo se escribe? Sí, lo voy a buscar. Bueno, esa, bueno, nosotros la usamos, la estudiamos, pero son preguntas así, y bueno, si la respuesta es sí, para el cliente, paciente, entonces vas a la siguiente y si es Sí. no, pasas a otra cosa. Depende. Y luego vuelves atrás. Sí, ya sé a lo que te refieres. Algo Son protocolos, hay montones y además son diferentes para distintos tipos de pacientes, para infantil, para sospechas de tal. Depende de la estructura del algoritmo, es decir, de la estructura de información que sigas. Aquí, lo que hace que esto sea un heurístico es que te estás basando en tan pocos datos. Por la pregunta que dijo que hizo Claro. él, entonces es algo parecido, no... Parecido sí, pero no, es que, insisto, no conozco exactamente la entrevista a la que te refieres, pero en todos estos métodos puede ocurrir que te estés basando en 3 datos fundamentales, como en este caso, entonces estamos hablando de un heurístico, o puedes estar haciendo un barrido como si fuera un test, en cuyo caso pues ya no estamos hablando de un heurístico, sino que estamos hablando de un procedimiento racional y sistemático para tomar una decisión. Es igual, no, sí, creo que más o menos nos entendemos, ¿no? O sea, respuesta, probablemente sí, probablemente es algo de este estilo, pero no puedo decírtelo con seguridad porque además incluso si me dijeras cuál es la entrevista concreta, es muy probable que no la conozca. ¿Vale? Si quieres analizar el contenido, tú fíjate simplemente en una cuestión. ¿La entrevista barre todo el espacio del problema o no? Es decir, ¿contempla todas las variables relevantes o solo algunas? No, todas. Entonces estamos en estrategia racional, ya está, aclarado. La gracia de los heurísticos es que con muy poca información consiguen un rendimiento muy alto. En este caso, tan alto que es incluso mejor que la estrategia racional. Eso no es necesariamente lo que ocurre siempre. ¿Vale? ¿Alguna duda más? El heurístico Take the Best, también llamado decisión de razón única. Más única todavía. Para tomar una decisión basada en muchas variables, son situaciones típicas del análisis de decisiones clásico, racionalista, la teoría de la utilidad esperada. Por ejemplo, contratos, alquiler, inversión, selección de un producto, tostadoras. ¿Os acordáis que comprábamos tostadoras no hace mucho por internet? Bueno, pues
puedes hacer la barbaridad que comentábamos aquella vez de calcular la función de utilidad para cada uno de los 57 productos que te ofrece Amazon. Y pasarte varios días dedicado a esa tarea. O bien puedes hacer algo como esto. ¿Vale? Alquiler, imagínate, igual no lo habéis conocido, hubo un tiempo que había casas que se alquilaban. Es decir, tú si querías alquilar una casa, había. Podías ir a unas webs que se llamaban una Idealista, otra Fotocasa y tal, y había oferta. Y además había una oferta que mucha gente normal podía pagar. No era solo para millonarios. En aquellos tiempos felices, inmobiliariamente hablando, pues uno iba a alquilar una casa, por ejemplo, porque vas a pasar un periodo en un sitio por razones de trabajo, de estudios, o porque te has mudado, o lo que sea. Y buscabas y salían, pues como las tostadoras de Amazon, un montón de casas que entraban dentro de tus parámetros posibles, dentro de tus posibilidades y de tus intereses, por zona y por precio, por ejemplo. Puedo pagarlo y está lo bastante cerca del curro o lo bastante cerca de la facultad, whatever. Entonces, pues claro, ¿cuáles son las variables relevantes para alquilar una casa? Precio, ubicación, comunicación, distribución, metros cuadrados, tiene o no plaza de garaje, tienes tú o no coche, son un montón. Son un montón. Luego está la estética. Es que esta casa sí me viene muy bien, pero es que es horrible, no me gusta. Seguridad de la zona, 100.000 cosas. ¿Vale? Según la teoría de la utilidad esperada, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Coger todas las variables, meterlas en una ecuación y calcular esa ecuación para cada vez que veas una casa nueva para ver cuál te da el máximo. Y la que maximiza la utilidad es la que alquilas. Eso dice la teoría racional, la economía clásica. Pero eso no hay Dios que lo haga. No con tostadoras porque valen poco, pero es que ni con casas. Ni con casas. Si uno lo intenta, al final lo que ocurre es que hay una casa que le sale, que es la que más le va, y coge otra. Coge otra que le gusta más la otra, no sabe por qué, pero le gusta más la otra, o le convence más, o le... Pues funcionamos así. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de funcionamiento inconsciente. Pero a partir de un set de opciones aceptables, lo que te dice este heurístico es, primero, selecciona las variables más relevantes, no todas, las más relevantes, las que más te importen, por ejemplo, precio, ubicación y si tiene o no garaje, y estética, y ordénalas por importancia. Primero precio, segundo tal, tercero cual, que no va a ser lo mismo las tuyas que las mías. Porque, por ejemplo, yo estoy casado, tengo 3 hijos y 2 coches, imaginemos, y necesito un garaje muy, muy grande. Y tú te mueves a base de transporte público y no te importa nada el garaje, pero sí te importa mucho tener autobús y metro cerca. ¿Vale? O sea, cada uno va a tener su prioridad, igual que en el caso de la teoría de la utilidad esperada, solo que aquí manejando menos variables y manejándolas de otra manera. Si una opción es la que mejor resulta en la primera variable, elige esa opción y se acabó. Se acabó. Por eso se llama decisión de razón única. ¿De acuerdo? Hay una que aventaja en precio a todas las demás. Ojo, está dentro del set de opciones aceptables para ti. Hay una que bate a todas las demás en precio, pues esa. Claro, esto no significa que una que son 800 euros al mes sea mejor que una que son 810 euros al mes. O sea, estamos hablando de rangos, no de valores concretos, lógicamente. Pero si en cambio hay una que son 800 euros al mes y todas las demás pasan de 1.000, ya está, esa. Y no le dan más vueltas. En caso de empate, es decir, si hay varias que están más o menos en primer lugar en la primera variable, coges la segunda variable y si ahí hay alguna que gane, coges esa y fin. Es decir, empatan en la primera variable y ganan en la segunda. Y así sucesivamente hasta acabar todas las variables. Con este heurístico, cuando hay información escasa y hay incertidumbre alta, se ha demostrado que las decisiones son tan buenas o mejores que las de métodos formales como redes convolucionales, como regresión lineal múltiple, como... Se han probado varios. Teoría de la utilidad esperada, desde luego, y resulta que esto, que es muchísimo más sencillo y, digamos, en términos de economía cognitiva es muy viable, es decir, no es estarte
varias semanas analizando y calculando sobre las condiciones que te dan, sino que es una cosa que puedes hacer con relativa rapidez y, por tanto, ajustado a tus necesidades de uso del tiempo, pues resulta que funciona en muchos casos. En estos casos, cuidado, esto es importante, información escasa e incertidumbre alta. En esos casos es un método de toma de decisiones tan bueno y a veces mejor como los formales, como los que son sistemáticos y racionales. Así que, una vez más, estamos viendo que, ¿os acordáis que os decía? Tversky y Kahneman nos dieron una imagen un poco pesimista de nosotros mismos, somos tontos. No nos fijamos en las cosas importantes, nos dejamos llevar porque esta tía tiene que ser feminista porque lo digo yo, cosas así. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo que nos está mostrando es que el uso de heurísticos no necesariamente nos hace tontos, una vez más. Ni a los médicos que seguían ese árbol, ni a los que alquilan casas o compran cafeteras basándose en este tipo de heurístico. Que no son malos, vaya, que no somos tontos, o no tanto al menos. Vale, cognición inconsciente, es decir, el aprovechamiento adaptativo de información inconsciente. Estamos en las tripas del sistema 1, que está lleno de heurísticos, por si alguien tenía alguna duda. La curva de Fangio. Fangio era como si fuera un Verstappen, no. O sea, un piloto de Fórmula 1, pero el Verstappen no llega. Y además hoy en día ya lo que cuentan es el piloto. Es una competición de ingenieros, no de pilotos. A mediados del siglo XX, Fangio era el número 1 absoluto indiscutible. O sea, el mejor piloto de Fórmula 1 del mundo con diferencia, argentino. Por el apellido parece de origen italiano, pero vamos. Tuvo un episodio en el cual ocurrió lo siguiente. Fangio iba, como de costumbre, el primero y había doblado ya a varios rivales. Y en un momento dado, al afrontar una curva, de repente tiene la intensa sensación de que a la vuelta de la curva, que él no lo ve, hay algo malo, está pasando algo. Reduce la velocidad muchísimo más de lo necesario para tomar la curva en condiciones normales, y cuando toma la curva relativamente muy despacio, se da cuenta, observa que ha habido un accidente y que está completamente pillada la carretera en un amasijo de otros coches. Que si hubiera mantenido la velocidad normal, se hubiera estampado él ahí también. Y la cuestión es, ¿cómo lo sabía? Es decir, telepatía o vibraciones o what? Intuición mágica de esta. Pues después de analizarlo bastante y de darle muchas vueltas con periodistas, compañeros de equipo, ingenieros y tal y cual, se dio cuenta de por qué era. Cuando él enfilaba hacia la curva, había una tribuna enfrente. Y todos los que estaban en esa tribuna estaban mirando hacia pasada la curva. En lugar de mirarle a él, que era el importante. No os lo perdáis, los argentinos para esto se vienen muy arriba. Perdón por el estereotipo. Tengo muchísimo respeto por Argentina y su gente. ¿Se entiende? No me están mirando a mí. Es que además es lógico, yo soy el campeón. Yo soy al que todo el mundo quiere ver. Y están todos los cabrones mirando, ahí hay algo. Pero él no era consciente de este razonamiento. Él simplemente tuvo un feeling de que ahí mal. Vamos a ir más despacio, no, porque ahí pasa algo. Como si se lo hubiera inspirado la Virgen María, vamos. Pero ojo, está haciendo uso de una información que está en el problema, que está en el ambiente. Está procesando información, pero inconscientemente. ¿De acuerdo? Y además es información que está manejando de forma heurística. ¿Por qué? Porque no es seguro que esto tuviera que ser por ese motivo. A lo mejor había, pues yo qué sé, una loca en la grada que estaba pegando gritos y atacando a todos los demás. Entonces la gente estaba mirando, pero eso no le hubiera afectado a él. ¿Lo veis? Big Braden y la doble falta. Este es Big Braden, un gran tenista, posteriormente entrenador de tenis. Y esto es un saque de tenis, este es Novak Djokovic, si no me equivoco. Por si alguien no está familiarizado con el tenis, el jugador que le toca sacar, le toca poner la bola en juego,
hace un gesto como ese, lanzar la bola hacia arriba, arquear mucho el cuerpo, la morfología es importantísima. Djokovic es un crack, bueno, todos estos lo son. Y golpear la bola, tiene que ir a una zona concreta del campo, no vale simplemente que entre, tiene que ir al lado correcto. Hay una penalización que es la doble falta, que consiste en que el jugador falla 2 veces seguidas. Es decir, si tu primer servicio lo fallas, tienes otra oportunidad. Si el segundo lo fallas, es doble falta y pierdes el punto. ¿De acuerdo? La velocidad a la que se realiza este gesto es escalofriante. Recordad, las bolas salen a más de 200 km por hora. Pues Big Braden se dio cuenta de que predecía todas las dobles faltas, o casi todas. Es decir, veía que el jugador estaba lanzando la bola al aire y decía doble falta. Y era doble falta. Es decir, la fallaba. Cada vez que un jugador iba a hacer un segundo servicio, hizo una prueba personal, él solo, en un torneo de estos de Grand Slam, no sé si Wimbledon o cuál, viéndolo por televisión simplemente, sin estar siquiera físicamente en el campo, y comprobó que pues algo así como 19 de 20. O sea, el nivel de azar. Y entonces pidió, oye, a gente especializada, primero periodistas, luego mira, los psicólogos, tal, y lo estudiaron y comprobaron que efectivamente el nivel de predicción estaba muy por encima del nivel de azar. Que hay muchas veces que nos parece que, y resulta que no, que si haces el cálculo estás en el nivel de azar, lo que pasa es que estás tirando del sesgo de confirmación y te estás fijando más en las instancias confirmatorias. No, esto se estudió de forma controlada y estaba acertando un porcentaje desmesurado. A diferencia del caso anterior, que finalmente averiguamos cuál era la clave que había usado Fangio, seguimos sin saber cómo lo hace Big Braden, y él mismo sigue sin saberlo. Pero lo cierto es que lo ve y lo sabe. ¿Nos ha pasado alguna vez en deportes o en videojuegos que tú sabes que lo vas a hacer bien y lo haces bien, o que tú sabes que lo vas a hacer mal, y cuando te has dado cuenta de que lo vas a hacer mal, supuestamente te daría tiempo a corregir, pero no corriges y lo haces mal? ¿No os ha ocurrido nunca una sensación como? Pues lo que experimenta Big Braden debe ser parecido a eso. Yo recuerdo perfectamente cuando jugaba a baloncesto la sensación de que en el preciso momento que me estoy incorporando para un tiro libre ya sé si va a entrar o no. Pero claro, todo esto no controlado podía ser perfectamente sesgos por parte del deportista o lo que quieras. En el caso de Big Braden no sabemos. Lo que sí sabemos es que predice muy por encima del nivel de azar y no sabemos en qué se basa. Tiene toda la pinta de que es algo parecido a lo de Fangio, pero no sabemos cuál es la información que procesa inconscientemente y que le permite esos resultados. Es inconsciente, es difícil de estudiar. Las tarjetas de Iowa. ¿Conocéis este juego? Pues es un juego muy sencillo. Hay 4 mazos de tarjetas y algunas te dan premios, otras te dan pérdidas y de acuerdo con esta tabla. Esto no lo sabe el jugador, evidentemente. Los mazos 1 y 2, los 2 primeros, con probabilidad 0,9 te dan una ganancia de 100. Es decir, tú levantas la carta y te sale, has ganado 100. Y eso tiene una probabilidad de 0,9. O sea, 9 de cada 10 tarjetas son de esas. Y hay una de cada 10 tarjetas, la restante, al azar por supuesto, que te dice, uy, qué pena, has perdido 1.250. ¿Vale? Los mazos 3 y 4 pues tienen otra distribución. Te dan con 0,9 50 de ganancia y con 0,1 menos 250. Es decir, pierdes mucho menos y también ganas menos. Pero la esperanza matemática es la que veis ahí. Los mazos 1 y 2 son los malos. Aunque no lo parecen al principio, porque lo más normal es que al principio tú obtengas varias ganancias de 100, pero en los otros mazos solo de 50. Es decir, al principio te puede dar la impresión, hasta que te llevas el primer bofetón de 1.250, ¿se entiende? Pero puedes mantener durante mucho tiempo la impresión de que al final da igual de un mazo que otro. ¿Lo veis, no? ¿Entendéis el juego? Bueno, a las 40 o 60 jugadas,
dependiendo unas personas de otras, los sujetos son conscientes de cuáles son los mazos buenos y cuáles son los malos. Y empiezan a tirar solo de los buenos. Es decir, te lo pueden contar, pero es que además tú ves que el sujeto ya empieza a tirar solo de esos. Oye, ¿por qué solamente estás cogiendo de los mazos 3 y 4? Porque son los, a largo plazo son los que mejor funcionan. Te lo dice. Necesita entre 40 y 60 jugadas, en el caso típico, para darse cuenta conscientemente. Pero estamos midiendo concomitantemente conductancia dermogalmánica, que, como sabéis, es una variable muy vinculada a la ansiedad. Las perturbaciones de la electricidad de la piel son muy claras en los casos de ansiedad. Y eso empieza a las 10 o 15 jugadas. Es decir, de 30 jugadas antes de que el sujeto sea consciente de que los mazos buenos son los unos o los otros. La información que le están dando los primeros ensayos la está aprovechando, pero inconscientemente. Y para cuando llega a ser consciente van muchas más jugadas. ¿Se ve? Nalini Ambady, Thin Slices of Teachers. Me he puesto en plan un poco idiota. ¿Sabéis lo que es thin slicing? Quizá de psicología social. Se refiere a el uso de muy pequeñas cantidades de información para hacer una predicción. Slice típicamente es loncha, rebanada, un corte como... pero también es porción. O sea, a lo que se refiere es a pequeños trozos de información en los cuales se basa un juicio, o una predicción o una decisión. Esta era Nalini, tiene una historia tristísima esta mujer. Es de origen, trabajaba con Rosenthal en Estados Unidos, algún tiempo estuvo en Harvard, en las gordas. Ella de origen es india, de la región suroeste de la India. Se nota en su aspecto bastante. Claro, aquí ya estaba de capa caída y bueno. El caso es que desarrolló una leucemia de las malas. Y la única posibilidad que tenía de curar era un trasplante de médula. Pero al estar en Estados Unidos, el trasplante de médula, no sé si lo sabéis, exige una histocompatibilidad extrema. Es decir, solamente vale la médula de alguien muy próximo y no de cualquiera. Es decir, puede ocurrir, por ejemplo, tú tienes 2 hermanos y uno de ellos vale y el otro de ellos no. Y es tan hermano como el primero. Y tu padre tampoco vale, y encima es demasiado mayor, y así sucesivamente. Es decir, es muy difícil encontrar al donante histocompatible. Entonces, bueno, pues sí, típica campaña entre la familia, los compañeros y tal, para buscar por todo el mundo algún donante que fuera compatible. Encontraron unos cuantos en la zona de la India, que se negaron, por razones religiosas, principalmente, que no estaban por la labor. No hay allí una cultura de la donación como la que tenemos, por ejemplo, en Europa. Pero en una cultura tan influida por cosas como la reencarnación, como pues no son... El caso es que murió sin poder ser atendido. Porque los norteamericanos no le valían por histocompatibilidad, porque era una etnia demasiado diferente, y los de su etnia, pues culturalmente no estaban muy por la labor de... Así que ni la herencia ni el ambiente, es toda una mierda, por decirlo de una manera rápida y gráfica. Pero en fin, antes de morir, Ambady hizo unos estudios muy interesantes. Os van a gustar. Sujetos estudiantes de grado. Para empezar, estamos en casa. Les presentan clips de vídeo de profesores desconocidos para ellos dando clase. ¿Vale? 3 clips de 10 segundos de duración para cada profesor sin audio. Es decir, tú ves al tío, bueno, pues como eso. ¿Vale? No, me pongo a mí mismo por no sacar aquí a otro. Y además porque no tengo más a mano, claro. Pero imaginad 10 segundos de eso sin audio. Y otros 10 segundos de eso sin audio. Y tú no me has visto nunca. Y otros 10 segundos de eso sin audio. Ni me has visto ni has oído hablar de mí, nada. Y sobre esa base evalúas al profesor. ¿Es buen profe o no es buen profe? En realidad se preguntan más cosas, pero al final
acaba siendo esa la cuestión. Y al final del semestre, cuando ese profesor acaba con sus alumnos de verdad, los que están teniendo clase con él todas las semanas, se compara las predicciones de los sujetos del estudio que han visto 3 clips de 10 segundos con la evaluación. Estas cosas, ya sabéis. No pienses que no sirve de nada. Fijaos que la campaña ya, esto es un concurso, hacen un concurso para hacer la campaña para que la gente haga estas encuestas. Los números siguen siendo ridículos porque pese a lo que dice ahí, eso es mentira. No sirve para nada. Aquí. No sirve para nada porque, por ejemplo, yo recuerdo un profesor que se jubiló el año pasado, o hace 2, que cuando yo era estudiante estaba considerado el peor profesor de la facultad, con diferencia y además bordeando lo delictivo. Y se jubiló hace 2 años. Cuando yo estudiaba se pensaba eso. Cuando yo hice mi tesis doctoral se seguía pensando. Mis estudiantes de hace 8 años, de ¡joder, este tío! No quiero ni imaginarme lo que aparecería en sus encuestas, sapos y culebras. No sirve para nada. Y por si se lo estabais preguntando, si obtienes buenos resultados en las encuestas tampoco tiene ninguna implicación. Esto es un poco preocupante porque la conclusión es que no hay ningún incentivo para hacer bien las clases. Si usas el mismo PowerPoint del año pasado y cuentas lo mismo y si puedes escaparte de descargar, no pasa nada. Si te lo curras, te esfuerzas, tampoco pasa nada. ¿Se entiende? Y dejar un servicio público en manos de la buena voluntad o de la motivación intrínseca de los que lo prestan es suicida. Luego les extrañan de que las privadas estén subiendo. Ahí sí que cuentan las encuestas. ¿Se entiende? Bueno, cerrando el paréntesis reivindicativo sobre la falta de utilidad de las encuestas, las correlaciones están por encima de 0,7. Correlaciones de 0,7 en psicología se ven pocas. Se ven muy pocas. Pues, por ejemplo, entre cociente intelectual y rendimiento en un curso de formación especializada. Ahí sí, estás en 0,7 por encima. Pero no mucho más. No hay muchos dominios donde aparezca una correlación tan alta. Y fijaos lo que significa esto. El estudiante que ha visto 3 clips de 10 segundos, thin slice, de un profesor sin audio, hace una evaluación que es un fabuloso predictor de lo que van a decir los estudiantes que han tenido clase de verdad con ese profesor. Esto es brutal, está replicado además. No es un resultado de estos así un poco locos que pueden surgir de vez en cuando, que luego se discute, que luego no se replica, no se replica, no se replica y se abandona. No, esto no está refutado. Pero no acaba ahí la cosa. El efecto del atractivo es bajo, porque es lo primero que uno piensa. Bueno, claro, los profesores y las profesoras más guapos y guapas son los que tienen mejor resultado, tanto, en un caso, el atractivo cuenta. Un profesor muy guapo y muy encantador, una profesora muy guapa y muy preciosa, tienen ventaja, pero poco. No funciona mucho. No, o sea, se calcula el efecto, Ambady lo hizo sencillamente haciendo stills, o sea, capturas del vídeo, y presentándolo como fotografías a otros jueces independientes para que valoraran su atractivo. Entonces eso le permite luego descontar esa varianza de sus resultados. Y hay un efecto, pero es muy pequeño. Y es muy pequeño en ambos casos, tanto en los sujetos de su experimento como en la evaluación real de los estudiantes. Las evaluaciones que hacéis los estudiantes cuando se hacen bien y se manejan bien son un dato muy bueno contra lo que se suele decir. Son un dato que puede tener mucha calidad predictiva, per se. Y resulta que se predice bien con esta especie de jueguecito. Pero no hemos terminado. Con clips de 5 segundos los resultados son iguales. Correlación por encima de 0,7. Y para conseguir que bajen tenemos que irnos a los 2 segundos. Y baja un poquito. O sea, tú ves, ¡paf!, un instante de un profesor y ya sabes lo que es. Pero no os ha pasado, no con profesores quizá, que con profesores os ha pasado seguro. Porque estos resultados son claros. Pero no solo. Este tío no es de fiar. Esta mujer no es trigo limpio. Confío en él. Nada más verlo.
¿Cómo lo hacemos? ¿Qué datos manejamos? Bueno, pues me temo que estamos más en el caso de Big Brain que en el caso de Fangio, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay un proceso de información inconsciente. ¿Qué información y qué proceso? No lo sabemos, que da lugar a unos resultados que ciertamente, estaréis de acuerdo conmigo en que son espectaculares. ¿Vale? Heurísticos inconscientes, pues. Lo formal frente a lo heurístico, ya estamos acabando con el tema. Sea gamma un conjunto de fórmulas del cálculo de proposiciones. Me dijisteis, por lo menos los que estabais en otra clase, que habíais estudiado cálculo de proposiciones, lógica proposicional, ¿no? Si P, entonces Q y toda esa vaina. Ok, bueno, pues de esa lógica de proposiciones tenemos un conjunto al que llamamos gamma porque nos da la gana, que es un conjunto de fórmulas muy pequeñito. Es ese. ¿De acuerdo? Más claro. 3 proposiciones. Si P, entonces Q. R, I, T, conjunción. Y otra implicación. Si R o S, entonces P. ¿Vale? Esas son las 3 proposiciones que tenemos. Esto lo vimos un día de pasada. Prefiero que ahora que hemos visto todo lo de heurísticos nos detengamos un momentito en ello. Si asumimos que son las premisas de un argumento, premisas a partir de las cuales obtener una conclusión, ¿cuál sería formalmente la conclusión? Es decir, ¿qué se sigue de esas 3 premisas? ¿Qué son esas 3? Si es un argumento, ¿qué se sigue de ellas? Probadlo, por favor. Sí, Alejandro, ¿ya lo tienes? Creo que sí. ¿Cómo? Creo que sí, yo creo que es Q. ¿Crees que es Q? Bueno, o sea, seguramente se podrían seguir muchas cosas, pero una de ellas... ¿Estáis de acuerdo? Ha sido muy rápido. Está mal. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Se sigue Q? Bueno, lo hemos intentado por lo menos. Vamos a ver qué se sigue. Nuestras premisas son estas. Conclusión. La mía, R. ¿Por qué? Porque ya está dada. Por tanto, se sigue. ¿Lo veis? ¿Cómo lo he derivado? Pues utilizando la regla de eliminación de la conjunción, que es una regla del sistema deductivo del cálculo de proposiciones, del sistema deductivo natural, que es uno de los que se aplican. Que dice que cuando tengo 2 proposiciones, alfa y beta, relacionadas en una conjunción, se sigue una de ellas, alfa. ¿De acuerdo? Esta regla forma parte del cálculo de proposiciones, de la lógica de proposiciones. El cálculo de lógica, recordadlo, es intercambiable en este sentido. Lo mismo. ¿Vale? Así que R es mi conclusión. Si tú prefieres Q, pues tú porque eres un enrevesado, macho. O sea, si mira qué fácil era sacar una conclusión. No tienes más que buscar algo que ya esté dado en las premisas. También me vale T, que es el segundo término de la conclusión, aplicando la regla adecuadamente modificada, que también está en el sistema deductivo. Está dentro de una conjunción y en el momento en que forma parte del conjunto, se deriva del conjunto, se sigue del conjunto. R y T. Y alguno nos diría, pero venga, hombre, pero si eso ya es que es la premisa entera lo que has copiado como conclusión, claro, pero es que se sigue. Si tienes un conjunto de proposiciones, cualquiera de ellas se sigue del conjunto. En este cálculo hay excepciones, ojo. Pero bueno, excepciones de lógicas raras. En lógica clásica, si tienes un conjunto de proposiciones, cualquiera de ellas se sigue de ese conjunto. Es derivable de ese signo que está antes de la alfa final, es el trinquete, y significa derivabilidad. Es decir, eso significa alfa es derivable de
alfa y beta. ¿Vale? Pero no es el único truco que tengo. Otra conclusión que yo saco es R o U. ¿Y de dónde sale la U que no está por ningún sitio? Da igual. Aquí estoy aplicando la regla más barroca de la lógica de proposiciones, que es la introducción de la disyunción, que dice que si yo tengo una proposición alfa, de ella se sigue alfa o lo que sea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estamos en el término municipal de Madrid, proposición verdadera. Entonces, también es verdadero, estamos en el término municipal de Madrid y en el término municipal de Madrid viven muchos tiburones blancos. Perdón, he dicho I, O. ¿De acuerdo? Estamos en el término municipal de Madrid o España es una república soviética. O podéis poner detrás de lo la estupidez que se os ocurra, que eso sigue siendo verdadero, porque uno de los miembros de la disyunción es verdadero. ¿Vale? Yo me llamo Pablo o lo que quieras. El disparate que te dé la gana. Y sigue siendo verdadero porque es una disyunción. Entonces basta con que uno de sus miembros sea verdadero para que el conjunto de la disyunción sea verdadera. Es lo que indica la regla de inferencia. ¿Vale? Y por esas mismas, R, o U, o V, o Z, o... Con lo cual, ya con esto sabemos que el número de conclusiones posibles válidas es infinito. Y finalmente sí, Alejandro. Muy rápido y muy retorcido, muy rebuscado, pero tenías razón. De aquí se sigue Q. Pero es que además, Q es importante. Q es muy importante, porque es que los otros son gilipolleces. Q es la chicha de lo que se sigue, ¿verdad? ¿No lo veis? O sea, como que las otras son un poco tonterías y Q, bueno, como que hemos inventado algo al poner ahí Q. Introducción de la disyunción y modus ponens. Tenemos que usar más reglas. De hecho, el modus ponens lo tenemos que usar 2 veces para derivar Q de esas premisas. Da igual, cuestión técnica. Pero ahora sí tenemos un resultado que parece como más presentable que simplemente repetir un elemento que ya sabíamos. ¿De acuerdo? Pero seguimos, Q o S. Si Q es una... sea S lo que sea, nos da igual. Y podemos seguir incrementando eso ad infinitum otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Casi todas las conclusiones válidas son perfectamente irrelevantes. No podemos decir que sean absurdas, porque no hay contradicción. Podemos decir que son bobadas en un sentido coloquial, que son triviales, que son banales, pero son válidas desde el punto de vista de cómo funciona la lógica de proposiciones formalmente. Pero, amigo, la relevancia no es un concepto formal del cálculo. Ninguna de las reglas del cálculo, de los 2 tipos que hay, si os acordáis, ni las reglas de formación de fórmulas bien formadas, ni las reglas de inferencia, el sistema deductivo del cálculo, ninguna de esas dice nada sobre la relevancia. Los juicios de relevancia son heurísticos, no formales. ¿Se entiende? El hecho de que Q sea más relevante, como tú has detectado rápidamente, que simplemente R, pues no has usado ninguna regla del cálculo para preferir uno que otro. Ni lo podrías demostrar con ninguna regla del cálculo que tu Q es mejor que mi R. Pero cualquiera te diría, cualquiera, incluso sin saber casi nada de lógica, te diría, hombre, la tuya tiene una relevancia y la de tu profe, pues una gilipollez. Porque una es relevante y la otra no lo es. ¿Por qué es relevante? Pues porque no estaba dada en las premisas, en este caso. Bueno, sí estaba dada porque las premisas le implican ya, pero no estaba expresamente dada
todo esto no tiene nada que ver con el cálculo, esto es heurístico. Y la conclusión más dura, los sistemas formales son inútiles sin heurísticos. Quiere decir que tampoco estaba dada P y no he dicho P, por ejemplo. ¿Cómo? Tampoco estaba dada P, también se deriva P, Sí, ¿no? efectivamente, porque para llegar a Q tienes que primero validar P por modus ponens. Pero he preferido Q por el motivo que sea. Porque has tenido que dar más pasos, porque has exprimido más las premisas. De nuevo has usado un heurístico. ¿Lo veis? Pero fijaos lo gordo que es esto, ¿eh? Los sistemas formales sin heurísticos son inútiles, y esto incluye el cálculo, esto incluye las matemáticas, esto incluye toda la lógica. A los estudiantes de álgebra de secundaria les pasa mucho que están haciendo pues, lo típico, ecuaciones y tal. Bueno, pues la fórmula de segundo grado se aplica mecánicamente y no es problema. Pero tienes una ecuación o un conjunto de ecuaciones con n incógnitas un poquito tal, y empiezas, o con polinomios o lo que sea, empiezas a trabajar, a hacer transformaciones en la ecuación, y puedes estar usando todas las reglas correctas y de repente esa expresión se te empieza a hinchar, como si tuviera una enfermedad y se inflamara, y cada vez es más gorda, y cada vez está más lejos de que tú despejes ahí nada. Y todo lo que se te ocurre, lo único que hace es engordarla. Estás usando las reglas del cálculo formal sin heurísticos. Con lo cual te estás perdiendo en el infinito de posibilidades que te da un cálculo formal cualquiera, sin guía, sin luz, sin llegar a ninguna parte. ¿Se entiende? Así que, cuidado con los heurísticos, ¿eh? No somos tontos de usar heurísticos, ni muchísimo menos. ¿Listo? Recordad esto porque es importante. Hay muchas veces que la gente se confunde y se cree que esto es formal o que esto es algorítmico, que no. Que con lo formal no vamos a ninguna parte, a menos que sepamos lo que queremos hacer con ello. Y para saber lo que queremos hacer con ello, necesitamos heurística. Así pues, ¿los heurísticos siempre son ventajosos? Tampoco, para nada. Podría parecer que con todo los últimos datos que hemos visto, que la joya de la corona son los heurísticos y los métodos formales son para economistas piñón fijo medio tontos. No. Y además ya lo sabemos. Sesgos y falacias nocivos y desadaptativos. El sesgo de confirmación es el caso más evidente, pero hay muchísimos más. Antes decíamos, no es mala idea en algunos casos guiarte por un estereotipo que al fin y al cabo es un heurístico. Pero muchas veces, si te guías solo por estereotipos, acabas cometiendo errores importantes. Conocéis el CRT, ¿no? El test de reflexividad cognitiva, que va de nenúfares y estas cosas. Bueno, pues son test de inteligencia que resultan ser psicométricamente mucho mejor de lo que podía parecer. El CRT tiene 3 ítems y funciona muy bien. Y son test en los cuales, si funcionas a base de heurísticos, pinchas. Tienes que hacer funcionar el sistema 2 a saco. Es un poco parecido, ¿os acordáis aquel problema que os puse una vez de ni hermanos ni hermanas tengo, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre? Eso con heurísticos no lo sacas, hermano. Tienes que hacer trabajosamente con el sistema 2 el seguir todos los pasos. Con heurísticos te equivocas. Y dices que el que está ahí es el propio individuo. Uso y abuso de estereotipos, ya lo hemos comentado. Uso, muy bien. Abuso, puede ser problemático. ¿Cuándo sabemos si es uso o abuso? Pues estamos como Big Braden. No es una cosa que podamos regular o decir en términos de reglas claras. Empatía más heurístico de reconocimiento. Esto es dinamita. Esto es fatal. Por cierto, esta es una de las razones por las cuales, a vosotros ya da igual porque estáis acabando, por las cuales es una pésima idea no tener foto en Moodle. Lo explico con un caso un poco más dramático que pone Paul Bloom en el libro Contra la empatía, que he citado un montón de veces porque me parece importantísimo. Hicieron un estudio en el cual se trataba de una terapia, una asistencia que se iba a dar a niños africanos que sufrían una enfermedad que era terrorífica y que iba a acabar con ellos.
Y había una lista de espera importante porque la disponibilidad del tratamiento era muy reducida. Entonces, pues habían hecho el típico triaje en términos de cuánto se espera que se pueda beneficiar cada paciente, en fin, ya sabéis cómo va, ¿no? Entonces, de esa lista de espera de niños y niñas, escogieron a una niña de por en medio de la lista y la entrevistaron. Grabaron el vídeo, la niña explicaba su enfermedad, lo que había sufrido con ella, lo importante que sería para ella, una niña, una negrita muy mona, con unos ojos muy grandes, y lo importante que le resultaría recibir ese tratamiento. Entonces, a los sujetos del experimento que han visto toda la entrevista y conocen todo el TED, se les pone un botón azul y dicen, si lo pulsas, esta niña sube 30 puestos en la lista de espera. Y va el 70 y tantos % de los sujetos y lo pulsa. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? Para que esa niña suba, otro tiene que bajar. Y si lo han puesto por encima en la lista, los médicos, es por algo. Y tú te estás basando en que es pobrecita, es muy mona. Te estás basando en la puta empatía. Y lo digo con todas las letras. ¿Se entiende? Es decir, la niña a la que has desplazado esta, como no le has visto la carita y como no has conectado emocionalmente con ella, que le den por el culo. Yo quiero a la mía, aquella con la que yo he establecido un vínculo empático. ¿Se entiende? ¿Qué está pasando aquí? La combinación empatía, que es un veneno que llevamos dentro, y el heurístico de reconocimiento, que es una cosa que, como hemos visto, funciona muy bien en ciertas condiciones. Que concretamente eran condiciones de mucho desconocimiento, mucha falta de información, mucha incertidumbre y datos malos. Y entonces elegimos la marca que conocemos, va muy bien. Pero claro, es que has reconocido a la niña. Y a las otras no, los otros son elementos de una lista. ¿Se entiende? Estás haciendo algo que es manifiestamente injusto e inmoral por empatía y reconocimiento. Y esa es la razón por la cual es muy mala idea no tener foto en Moodle. Porque muchas veces cuando un estudiante te pide algo, oye, por favor, ¿puedo revisar esto? Ya sé que no son fechas, pero te está pidiendo una cosa un poco excepcional. Pasa muchísimo. Te vas a Moodle a ver quién es. Hombre, es este chaval tan majete que hace preguntas tan divertidas en clase. Venga, pues sí. Te vas a Moodle y no hay foto, es un número que le den. No muevo un dedo por él, más allá de lo que es mi obligación estricta. Somos humanos, los profes también, a pesar de que se nos puede evaluar en 2 segundos. ¿Entendéis? Claro, esto es más anecdótico, pero desde luego es una pésima idea para un estudiante no estar identificado con su cara y además no tiene que ser la foto en la que mejor salgas. Esto no es Instagram. No, tiene que ser una foto en la que, primero, se te reconozca. Hay mucha otra gente que se deja los pelos teñidos de primero y luego en tercero no hay quien la reconozca. Que se te reconozca y segundo, que caigas bien. Y para caer bien no hay que ser guapo, ni salir guapo en la foto, ni tampoco hacer monerías, ¿entendedme? ¿Por qué? Porque este mecanismo funciona. Porque todos tenemos empatía y la empatía, contra lo que acabo de decir, es un mecanismo muy importante para una especie como la nuestra, tan social y tan cooperativa, pero es un mecanismo muy limitado, es un mecanismo que se ha diseñado evolutivamente para individuos que viven en pequeños grupos. Y todo el resto del mundo son enemigos. Entonces es un mecanismo que actúa de forma concéntrica y que actúa en un rango muy limitado. Ya Adam Smith decía, si a ti te dicen que mañana te van a cortar el dedo meñique de la mano izquierda, mira, lo siento, pero mañana te vamos a cortar el dedo meñique de la mano izquierda, bien porque lo tengas gangrenado o bien porque esto es un estado salvaje y castiga hacia la gente. Te vas a pasar la noche sin dormir. Seguro. Pensadlo. Y si eres pianista, ya ni te cuento. ¿No? Si a ti tú ves en las noticias que han muerto 30.000 personas en un naufragio en Indonesia, duermes igual. Eso es así. Para todos y cada uno de nosotros que no
que no tengamos ningún trastorno de tipo psicopatológico. Es decir, a alguien que le importa igual los del naufragio de Indonesia que su dedo meñique está mal de la cabeza. No digamos si estamos hablando de su hijo. El niño tiene 40 de fiebre. Han muerto 700.000 niños en una hambruna repentina en Somalia. Bueno, para eso están los somalíes, para morirse de hambre, ¿no? No le dedicas medio segundo. Pero tu niño con 40 de fiebre, por favor. Y quien diga que no es un hipócrita o está enfermo. Pero muy gravemente enfermo. ¿Se entiende? La empatía funciona muy bien en las distancias cortas, pero en las grandes distancias sociales a las que nos enfrentamos actualmente, pues da lugar a este tipo de efectos. O incluso al efecto tonto de que tú como profe no puedas evitar, por mucho que te esfuerces, tratar un poquito mejor a un estudiante al que le pones cara. Sí. ¿La foto de Moodle se puede cambiar? ¿Cómo? ¿La foto de Moodle se puede cambiar? Sí, claro. Es que yo una vez la cambié y se me pone como la predeterminada, la que te hacen en, bueno, a ver, primero. Cualquier cosa informática en esta universidad es un juego de azar. Es una conducta de riesgo. En teoría hay una cosa que te aconsejo que no lo busques con el buscador de la Autónoma. Búscalo en Moodle, poniendo, por ejemplo, en Google, poniendo One Fotomatón. Entonces, vas a un sitio en el cual puedes modificar tu foto, la que va a aparecer en Moodle, y lo que no puedes meter ahí es la que aparece en el carné. O sea, esa tiene que estar validada y solamente hay un periodo al año en que los estudiantes podéis hacerlo, pero tú puedes cambiar tu foto de Moodle en cualquier momento. Si funcionan bien las cosas ese día, insisto, porque aquí, en este grupo, han pasado cosas muy curiosas. Yo, por un momento, he pensado que la única gente que salía su foto eran los que ponían a su gato. Es que solamente salían 3 fotos y 2 de ellas eran gatos. Entonces, ¿tengo una clase de felinos o qué está pasando aquí? Seguramente era casualidad, porque luego se fueron, los de los gatos siguieron, pero luego aparecieron otros. Bueno, pues mejor me lo pones. Y ahora lo que ocurre es que para la mayoría de los estudiantes, si pinchas en su nombre, te sale la foto, pero en el listado de participantes no aparece, aparece el tipo gris, ese por defecto que tú decías. Entonces, vale, con la caución de que cualquier cosa informática en esta universidad, cuidado con ella, yo he cambiado mi foto. Además, puse una de un actor que se llama Brad Pitt y no coló. Me la quitaron inmediatamente y me pusieron el tipo gris. Pero luego he puesto una retocada por inteligencia artificial y es así que me la han dejado. Pero en esta asignatura creo que no sale, salen otras. O sea, es una cosa muy loca, pero si de lo que se trata es de cambiar tu foto y que cuando dé la casualidad de que los hados quieran que aparezca una foto actualizada y tal, pues esa es la vía. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Ya sabéis cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues para acabar, de una vez, la conclusión, si nuestro sistema cognitivo es dual, es por algo. No, los heurísticos son guay, lo formal es basura. No. Los heurísticos son de tontos y los listos usan el sistema 2 y hacen cálculos formales. Tampoco. Necesitamos las dos cosas. No se te ocurra, ya lo he dicho, hacer la declaración de impuestos o la matriculación a base de heurísticos. Porque puedes aparecer matriculada, imagínate en qué. Con la ley de Murphy, además, en la asignatura que más odies. ¿Se entiende? Pero desde luego no puedes andar con cálculos formales para decidir si cruzas la acera o no, o para ir por un sitio o por otro, o para... Cada cosa tiene su utilidad. Necesitamos las dos. Y ojalá podamos afinar lo más posible las dos, para que nos vayan bien las cosas. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado.